Señoras y señores, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Saludamos y damos las buenas noches y la bienvenida a nuestro público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y vamos a empezar el programa de hoy con esta música que ya están ustedes escuchando de fondo. Vamos a alzarla un poco. A muchos de ustedes les puede sonar, pertenece a la banda sonora de una extraordinaria película, El nombre de la rosa. Y me gustaría leerles algo que tengo aquí en este libro, que enseguida vamos a presentar. Escribía el periodista del diario Pueblo, Francisco Javier Bueno, con respecto a un caso que ocurrió aquí en Málaga en el año 1968, lo siguiente. Nos enseñaron varias habitaciones de la casa en la forma en que ésta se halla. Hemos tenido deseos de encontrar al fenómeno echándole valor por si podíamos sorprenderlo y obtener una buena información para nuestro semanario. Hemos recorrido unas 20 o 25 habitaciones, de las que podemos dar fe por las fotos que presentamos. Yo creo que en estas palabras que acabo de leer se resume un poco el espíritu reporteril en los que nos dedicamos al periodismo del misterio, que buscamos esos fenómenos inexplicables. En muchos lugares hemos sentido todo esto cuando hemos hablado o publicado sobre estas historias, sobre todo cuando hemos ido a esos lugares a buscar el fenómeno y nunca lo encontramos. Esto que les acabo de leer pertenece a este fantástico libro que acaba de salir hace muy poquito, Enigmas pendientes, una investigación a fondo de 40 expedientes X españoles. Estamos viendo su portada ahora en pantalla. Lo ha escrito un buen amigo. Hacía mucho tiempo que no venía a este programa. Periodista, escritor, investigador, ahora compañero de la revista Enigmas, Francisco Contreras Gil. Buenas noches y bienvenido a este programa. Bien hallado. Con los mismos nervios que la primera vez. Estábamos recordando fuera de cámara cuándo fue la última vez que estuvo Francisco Contreras justo en el lugar donde estoy yo, porque ha sido la única persona, el único periodista que ha presentado este programa. Cuando ahí estábamos sentados, bueno, pues Iker Jiménez y servidor presentando aquel libro, Tumba sin nombre. Te tocó ser el entrevistado, no hacer las preguntas. Papel difícil, ¿eh? Acostumbrado cada semana a interrogar y bucear por el mundo del misterio. Un placer, un orgullo y, bueno, lo comentábamos aquí con el público, ¿no? Y yo ahora sigo nervioso. La primera vez que vine a tu programa decía que por esta plaza habían pasado las mejores espadas del mundo del misterio. Y sigo pensando lo mismo, cuando uno se sienta contigo tiene una responsabilidad extra, y es que los espectadores que tú tienes detrás de la pantalla, así como la gente que viene a verte, sabe muy bien lo que quiere. Ha escuchado a las mejores plumas, a las mejores voces, hablar de historias sobrenaturales. Han pasado casi 4 años. ¿Cuánto ha aprendido Francisco Contreras en estos 4 años? Como persona y como periodista. Yo creo que nada. Nada. Sigo siendo emocional, impulsivo, risueño, quizás con un punto de locura a la hora de hacer algunos reportajes, que traen muchos problemas. Sí aprendes muchas cosas, pero la mejor lección es el día a día. Uno nunca deja de aprender. He aprendido un montón de cosas. Tu segundo libro, tu segunda criatura, Enigmas pendientes. Sí, y además un libro con mucho cariño, ¿no? Es el fiel reflejo de 15 años tras lo insólito. Desde que empezara con Fernando Jiménez del Oso como un redactor, con Lorenzo Fernández y con Iker Jiménez en la revista Enigmas, hasta quizás los reportajes más conocidos que han salido en Milenio 3 o en Cuarto Milenio la pasada temporada, ¿no? Siempre que haces un reportaje de televisión, un reportaje radiofónico, un reportaje en la prensa escrita, tú lo sabes bien, Luis, estás supeditado a un tiempo, a un espacio, incluso a veces a algunos criterios que te imponen, ¿no? El libro era una especie de desahogo, de desnudarme frente al lector y contarle cosas que jamás verán en la pequeña, que no han visto en la pequeña pantalla porque no hay tiempo o porque no interesa que se vean, o fotografías y entrevistas que en un artículo de prensa, ya sea en Enigmas, donde estoy ahora como reportero, o en Más Allá o en Año Cero, no tienen cabida. O quizás sensaciones que transcribes que no puedes plasmar en un reportaje radiofónico. Es el trabajo de 15 años buscando en hemerotecas, en bibliotecas, historias silenciadas, muchas de ellas olvidadas, intentando sacar a la luz ese niño que todos llevamos dentro, que está descubriendo el mundo y que sonríe y que se pregunta por todo. Yo le decía a nuestras amigas aquí en el público que lo que he intentado es subir al desván, elevar la trampilla y ir descubriendo legajos que ponían en jaque muchos de ellos la razón. No dejan de ser expedientes X,
¿Qué entendemos por expedientes X? La intervención en un suceso que no tiene explicación racional a la luz de la ciencia al día de hoy, en el que han intervenido fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil o Fuerzas Armadas, instituciones gubernativas o instituciones religiosas. ¿Qué es lo que más impacta, Francis? ¿El caso en sí o el encuentro con el testigo, que a su vez ha sido testigo de lo insólito, de lo imposible, y que te lo está contando para que luego tú lo cuentes después? Es la pregunta del millón. Yo creo que cuando te encuentras un buen caso puedes dirigirlo, puedes enfocarlo, puedes divulgarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? El ámbito social, leías lo de la calle Alta, Barrio Capuchinos, calle Alta, número 23. Aquí en Málaga. Trinidad Gómez. Ahora contaremos la el caso. expectación que hubo durante los meses estivales en esa calle no tiene parangón. Cientos de personas querían ver al espanto de los capuchinos. Entrevistas dedicados al mundo de lo paranormal, al mundo de los ovnis, de los milagros, de las víctimas del misterio. Y cuando tienes delante a alguien, Luis, su mirada no miente. Pero no miente su mirada porque es una frase bonita de decir, porque le tiembla el pulso, porque no quiere contártelo, porque se pone a llorar, porque bloquea ese momento, porque no tiene explicación, algo que directamente le rompe todos los esquemas de su día a día. Estamos en el año 2007, tenemos la misma edad, somos de la misma quinta, 34 años, casi hemos empezado juntos en esto del periodismo del misterio. ¿Cómo ves el panorama actual en España? Yo fantástico, te lo digo de verdad. ¿Está atravesando un buen momento el periodismo del misterio en España? Te digo de verdad, sí. Nunca antes, desde que Fernando hiciera televisión con Juan José Benítez, había tal atracción en la sociedad por lo imposible. Lo imposible es muy genérico. Antiguas civilizaciones, misterios de la Iglesia, filosofías perdidas, civilizaciones perdidas, ovnis, fenómenos, casas encantadas. Todo. La popularidad que, gracias al esfuerzo de mucha gente, está teniendo el misterio hoy en día, donde en cadenas como en 4 está Cuarto Milenio, donde en cadenas como Radio Televisión Benalmádena tú sigues semana a semana después de tantos años, programas radiofónicos como La Rosa de los Vientos de Cebriano, Milenio 3, que lleva 5 años, revistas. Hay un detalle que pasa desapercibido. Enigmas Año Cero y Más Allá llevan más de 10 años. Correcto. Sacando mes a mes artículos relacionados con lo imposible. Se dice pronto, es más de una década. Mira, me da un escalofrío. El misterio está viviendo un momento fantástico. A la gente no le sirven las respuestas convencionales, ya no le sirven, y busca más allá. Y lo busca en función de las afinidades que tenga, de sus arquetipos, de su forma de pensar, de sentir, de creer. Vamos a bucear en Enigmas Pendientes, en parte de él, porque, bueno, la idea, como siempre, es que en la próxima temporada, porque como tú sabes quedan muy poquitos ya programas, sí, pues toquemos muchos asuntos que hay en este libro, muchos enigmas pendientes, muchos expedientes X. Este libro, que está dedicado al gran maestro don Fernando Jiménez del Oso, el hombre que nos hizo soñar, comienza con Belchite. Belchite es una historia, un lugar del que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Sin embargo, hoy lo vamos a hacer bajo tu prisma, bajo tu visión, porque ocurrieron cosas, ¿no?, en ese reportaje. Sí, es tópico y típico, pero siempre que vas a buscar el misterio nunca te encuentras con él. Y en Belchite ocurrieron muchos factores. ¿Dónde está Belchite, primeramente, para aquellos que no conocen? Está a 50 kilómetros de Zaragoza. Al sur de Zaragoza. Al sur de Zaragoza. Es un pueblo prácticamente no, abandonado, que ha quedado completamente y tal, ahí lo estamos viendo. Yo creo que si te cuento la historia de Belchite, si me paran la imagen desde realización, mira, tenía 5.000 habitantes y el 24 de agosto de 1937 el general Vicente Rojas, del bando republicano, estamos en plena contienda civil, asedia ese pueblo donde hay legionarios y varios destacamentos de requetés. Los requetés, para quien no lo sepa... ¿El bando nacional? Efectivamente, ahí está el bando nacional, conformado por los requetés y los legionarios. Los requetés eran unos personajes dignos de hacer cualquier programa, Estaban asediados por Vicente Rojas y fue asediado hasta el 6 de septiembre de ese año 37, en que el general Lister, más conocido como el Lobo Bandido, con 126 carros rusos T-26, los aniquila. Si queréis vamos viendo imágenes. Ahí vivían 5.000 personas y tocaba hacer un reportaje sobre las voces de Belchite. Lo más curioso era quizás enfrentarte al lugar, ¿no? Pude recorrer con Teo, que era el cámara que me acompañaba a todos los reportajes en Cuarto Milenio, un tipo fantástico,
que aprovecho para saludarle. Ese programa de radio al que tú haces mención fue en el año 1986, ¿no? Exacto. Cuando estábamos haciendo ese reportaje para televisión, recorrimos todo Belchite, pudimos hablar con Santos Pardo, con Víctor Ortín, con Natividad Hernández, supervivientes que nos contaron a cámara cuál era la tragedia, ¿no? Y quizás contando la tragedia que ahí se vivió, se entiendan los supuestos fenómenos extraños que ahora tienen lugar y la fama sobrenatural que ha alcanzado el lugar. Había 3 plazas, la Plaza de la Cruz, la Plaza de la Bola. Yo recuerdo como Natividad nos decía que en la iglesia de San Agustín hay 2 iglesias, habían instalado un hospital de sangre y reclutaban a los niños para enterrar los cadáveres. Cadáveres que hoy se pueden ver. Yo he filmado huesos saliendo de las tumbas. ¿De niños? Y de mayores, y de monjas, y de sacerdotes. Eso es Belchite. Pero Belchite eran también 3 ametralladoras situadas en cada puerta que había para entrar al pueblo, que disparaban a todo lo que se movía. Y recuerdo una frase de Víctor, que era como por la acequia por donde siempre pasaba agua caía sangre. Belchite es muy complicado y uno empieza a entender lo que es Belchite, Luis, cuando pasea sabiendo lo que ha pasado ahí. Por sus que hay una fosa común con más de 5.000 personas en ese pueblo. Belchite, la fama sobrenatural de Belchite surge cuando en 1986 Carlos Bogdani, entonces periodista del Radio Heraldo de Aragón, en pleno auge de las psicofonías, decide ir hasta allí para ver si puede captar lo imposible. Sonidos del pasado. Sonidos de la guerra. Claro, la sorpresa es mayúscula porque él se tira toda la noche junto con su equipo haciendo diferentes psicofonías tanto en la iglesia de San Agustín como en la iglesia de San Martín, y cuando llegan por la mañana a los estudios lo que recogen es algo sobrecogedor que tú has puesto en este programa. Son el paso de aviones de un solo motor con un solo pistón, identificativos completamente con la guerra civil, bombas, ametralladoras, gritos, lamentos, quejidos. Es decir, como si algo se hubiera quedado impregnado en aquellas piedras y estuviera continuamente en un bucle repitiéndose, ¿no? Algo muerto que por momentos parece vivo aún, decían en El Espinazo del Diablo. Lo sorprendente es que nosotros teníamos que hacer un reportaje. Sabes que yo soy muy escéptico, que lo último que esperas es encontrarte con el misterio, y Belchite fue uno de esos lugares donde a uno se le pone entre la espada y la pared. Además, aquella noche estaba Estuvimos 2 noches. La primera noche empezamos la sincronicidad con Milenio 3, que es algo que la gente no sabe. Hacemos reportajes de televisión y a la vez reportajes de radio. No hubo tiempo para hacer ningún tipo de prueba psicofónica, no hubo tiempo para nada, y nos quedamos una segunda noche, y esa segunda noche pude localizar a Pedro Fernández. Fíjate qué cantidad de casualidades en un momento. Pedro Fernández estaba trabajando como vigilante, guardando el equipo de grabación de Guillermo del Toro para su última película, El laberinto del fauno. Esa pequeña niña que va dejando señas de que existe otra realidad para quien lo quiera ver. Es un mensaje entre líneas. Buena película, buena película. No, Pedro Fernández, estuvimos con él toda la noche y nos contó lo que 2 días antes de llegar nosotros había pasado. Una serie de figuras luminosas paseando por determinados puntos, por determinadas campas de Belchite, golpes típicos, clásicos, raps, producidos por manos invisibles, piedras que caían y que sonaban en diferentes puntos. Te puedo asegurar que yo iba con una especie de farolillo pasando muchísimo miedo la noche anterior, y él iba a oscuras por las calles de Belchite. ¿Tú pasando miedo? Yo pasaba de miedo en ese pueblo, mucho miedo. Como si algo te observara. Desde el primer momento, es decir, quizás era todo sugestivo, ¿no? Sabía lo que había pasado ahí, sabía que había una fosa común, el resto de mis compañeros no lo sabían. ¿Y qué pasó, Fran? La última noche, durante una de las pruebas psicofónicas que hacíamos, yo siempre hago las pruebas psicofónicas cortas, sitio, lugar, hora, haces una pregunta si quieres. ¿Os metisteis en una iglesia? Cuando estábamos pasando por la nave central de la iglesia de San Agustín, Luis, llegamos a la última capilla y yo me quedé extrañado porque teníamos las medidas de seguridad. Ahí no había absolutamente nadie y vi pasar una sombra. Digo, bueno, vamos a tranquilizarnos, y sobre todo vamos a tranquilizarnos porque la semana anterior en Ochate el ayudante de cámara le había dado un ataque de pánico, y esto no es broma. ¿Qué viste exactamente? En el momento que estábamos poniendo la grabadora, una figura humana como 1,80 m, 1,90 m, completamente definida, cruzar. Yo levanté la cabeza, me dio un latigazo en la espalda porque digo, esta vez me va a tocar a mí salir corriendo, y Pedro me miraba. La noche siguió, yo no quise darle mayor importancia a ese momento, justamente porque la semana pasada habíamos tenido serios problemas con ese ataque de pánico de un ayudante de cámara. Tuvimos que pagar un rodaje, bueno, demasiadas dificultades.
4 horas después, cuando estaba ya amaneciendo, con los primeros rayos de sol, atravesando todos los edificios tiroteados de Belchite, Pedro se acercó y me dijo: mira, Fran, yo no te quiero decir nada porque estábamos trabajando y estábamos haciendo las pruebas. Dice: en la capilla yo he visto a alguien. Claro, a las 6 de la mañana, después de llevar 2 noches allí, yo me quedé parado. Le dije: mira, Pedro, yo no te quiero decir nada para no sugestionarte, para que siguiéramos adelante. ¿Los dos visteis algo? Los dos vimos lo mismo. En ese momento ninguno de los dos nos contamos nada, y fue cuando ya volvíamos a descansar, cuando la figura de ese ser enlutado volvió a resurgir en la imaginación, y ha sido una de mis pesadillas durante mucho tiempo, porque realmente no sé lo que vi. En Belchite entonces pasan cosas. Y siguen pasando cosas, y siguen pasando cosas. Yo pude hablar con diferentes lugareños que a cámara no querían contar su testimonio, pero siguen pasando cosas. Pasemos a otra historia. Es el mejor sitio para que el que quiera pasar una noche de miedo de verdad. Bueno, creo que actualmente el ayuntamiento tiene que dar una autorización para la grabación. Para la grabación. No para visitarlo, no. Pasamos de historia, dejamos ahí Belchite, que no será la última vez que hablemos de ese pueblo, y pasemos ahora a hablar de una historia que ocurrió en el año 1968 justamente aquí en Málaga. El espanto de capuchinos. Me vas a permitir que lea un poquito del principio de tu capítulo. Dice: espectros de rasgos animalescos, mitad humanos, mitad bestias, como así afirman quienes los han observado, han sembrado el terror y la inquietud en nuestro país. Reinvestigamos un extraño suceso acaecido en un popular barrio de la ciudad de Málaga hace más de 3 décadas. La prensa lo etiquetó bajo el nombre del hombre monstruo de los capuchinos. ¿Qué es esto, Fran? El hombre monstruo de los capuchinos, seguramente, y yo no sé si los más mayores se acordarán, no lo sé, pero seguramente muchos de los espectadores que nos estén viendo ahora mismo recordarán cómo el diario Pueblo, a finales del mes de agosto de 1968, sacaba ese titular: el hombre monstruo de los capuchinos. Trinidad Gómez, una humilde ama de casa que estamos viendo en la pantalla, se encontraba terminando un picadillo cerca del mediodía cuando, al ir a por una serie de objetos que tenía en la terraza, se encontró con un ser en principio bajito, tendría una altura de 1,50, 1,60, que de repente se estira, llega hasta los 2 metros, salta la tapia y empieza a ir de tejado en tejado, ante el espanto de Trinidad. Eso es la calle Alta actualmente. No queda la casa de Trinidad Gómez, es justamente la que falta entre los huecos. Ante los gritos de Trinidad, uno de sus vecinos, José Santana Córdoba, policía local, salió corriendo, y José Santana Córdoba, casualidades de esta bendita profesión que es la comunicación, que conocí mientras hacía la sección de misterios aquí en Ser Málaga, me volvió a relatar cómo fueron aquellos momentos. Y José Santana Córdoba no tiene ningún tipo de duda. Fíjate, esa imagen que estamos viendo es sobrecogedora. La gente acudía para ver lo imposible durante semanas. Esta fue la que publicó el diario Pueblo, ¿no? Exacto, al número 23 de la calle Alta. Todos querían ver lo imposible. Algo que ya había pasado en Valencia con el poltergeist de... Sociología del milagro, o sea, ocurre algo extraño. Ocurrió en el Palacio de Linares, en Valencia con el primer poltergeist en el hogar de los Colomero. Ha ocurrido en Milsir, Garabandal, cualquier tipo de aparición, sociología del milagro, sociología del misterio. Belmez, más de 10.000 personas en un pueblo de 2.000, decían esas pancartas. Lo cierto es que José Santana Córdoba, fíjate que ya ha pasado tiempo, más de 20 años, sabía perfectamente cada detalle, cómo ocurrió, cómo fue todo en esa persecución de lo imposible o de lo insólito, de ese ser animalesco. Él decía que era una especie como de mono, muy alto, con las extremidades tremendamente largas, con una agilidad fuera de lo normal o de lo conocido, porque cuando él empezó a perseguirle por los tejados, aquello era como si flotara, o sea, no daba tiempo ni a dar pasos, y de repente desapareció. La expectación fue máxima, sobre todo por la cobertura que hubo de la prensa, Luis, y porque se intentó dar carpetazo al asunto. ¿Desde el ayuntamiento? No sé si fue el ayuntamiento, no sé si fue la prensa. ¿Qué se dijo? Había llegado el circo a Málaga y estaban estrenando, creo que era una película relacionada con King Kong en los cines. Y se había escapado. Y la mejor excusa para dar ese carpetazo es que o se había escapado un mono de circo, que no se había escapado ninguno, o que había sido toda una campaña publicitaria para el estreno de la película. Lo cierto es que ni estreno de película, ni campaña publicitaria, ni mono, y lo único cierto es que Trinidad, ya fallecida, vio lo imposible en el número 23 de la calle Alta. Y todavía los más ancianos del lugar recuerdan
no solamente la aparición de ese ser enlutado, ese ser animalesco, sino los fenómenos extraños e insólitos que días antes se vinieron produciendo y de los que no hubo constancia alguna en los medios de comunicación. Y hablamos de poltergeist en condiciones. Terminas este capítulo con parte de la declaración que hace Dolores. Dice, la tuvieron que llevar al hospital. Dolores era una de las vecinas. Estaba fuera de sí, con los ojos desorbitados, muy pálida. Una persona cuando ve un mono no tiene esta reacción. No sé, hombre, puede ser que sí, ¿no? De miedo. Lo que está claro es que no era un mono, Luis. Es decir, se hizo una investigación, yo hasta donde he podido saber por los periodistas que cubrieron el caso. Se hizo una investigación, se fue al circo, no se escapó en esas fechas ningún tipo de mono, no hubo ningún tipo de campaña publicitaria al respecto, y José Santana Córdoba tuvo que hacer un informe que dejó en dependencias de sus mandos, dando fe de que todo lo que decía Trinidad era verdad y de que él había visto, no un mono, había visto algo imposible, un ser que parecía que volaba de tejado en tejado con rasgos animalescos. Claro, lo curioso en lo que has leído en la introducción es que son muchos casos ya los que se repiten a lo largo de toda España. El fantasma de Saucedilla, por no hablar, el espanto que ven en Plaza Ijanés, que ve Celeste, no es de rasgos animalescos, pero es también una figura enlutada. Estefanía Gutiérrez Lázaro, la protagonista del caso Vallecas, antes de fallecer el 14 de agosto de 1991 de forma súbita y sospechosa, como decía el Instituto Anatómico Forense, ella lo que ve es otro ser de rasgos animalescos enlutado. Son demasiados casos ya para que sean alucinaciones. Tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino, Fran, pero vamos ahora a viajar a Granada. También otro caso relacionado con un suicidio, con un pozo. ¿Cuál podría ser el titular de esta historia? El titular sería difícil. Cara a cara con el misterio. Cara a cara con el misterio. Sobre todo por el protagonista de la historia. El protagonista, que es un pintor, por cierto, ¿no? Sí, y el investigador Joaquín Gómez Burón, subdirector durante unos cuantos años de la revista Enigmas. Dentro de unos minutos continuamos esta... Las 11 menos cuarto de la noche, seguimos en directo Radio Televisión Benalmádena en este su programa Mis Enigmas Favoritos. Si usted se acaba de incorporar, hoy hablamos con el periodista y escritor Francisco Contreras, también redactor de la revista Enigmas, y hoy nos presenta su nuevo libro, su segundo libro. Vamos a ver la portada enseguida en pantalla, en imagen. Enigmas pendientes, una investigación a fondo de 40 expedientes X españoles, de la editorial Espejo de Tinta. Se llama Colección Incógnita. Es el segundo libro que presentamos en tan solo un mes de esta colección. El primero fue hace 2 o 3 semanas con José Antonio Caravaca, La última profecía de Julio Verne. Vamos a adentrarnos en otro caso, en otra historia. Gavia la Grande, el fantasma del pozo, un suicidio, el huerto y el pozo de un caserón granadino, inquietantes rumores de aparecidos en aquel lugar, un pintor atemorizado por fuerzas invisibles, decenas de testigos, entre curiosos e investigadores de fenómenos inexplicables. Estos son los ingredientes del siguiente caso. Que no son pocos, Luis. Es una historia apasionante, que al final pude llegar a ella. No, costó. El edificio ya no existe, no hay que buscarlo en Granada, ahora hay un moderno inmueble. No queda más que la leyenda de todo lo que ocurrió ahí entre los más ancianos, los que peinan canas en el lugar. Pero yo pude enterarme cuando entré a trabajar en Enigmas, con Fernando Jiménez del Oso. El subdirector de la revista era Joaquín Gómez Burón, y él fue el investigador que pudo estar ahí 2 noches y que pudo seguramente captar en ese edificio que estamos viendo ya derruido lo sobrenatural. Ahí vivía arrendado un pintor, EF, vamos a llamarlo, nunca ha querido que trascienda su nombre, vamos a respetarlo. Encuentra la casa cómoda, agradable, quizás bohemia, para su creatividad, para plasmar con el pincel su felicidad, su pesadilla, su alegría, su tristeza. Estamos hablando del año 1977. 1977. Y en esa casa que estamos viendo, el pozo, el huerto interior, ahora veremos otro sótano, ese de ahí, él alquila la casa y nadie le cuenta lo que ha pasado ahí. Un extraño suicidio de una mujer que tras una terrible enfermedad se tira por ese pozo que hemos visto anteriormente. No sé si lo podremos volver a ver. Nadie le cuenta ese dramático caso, y lo cierto es que meses después de instalarse empieza a sufrir la presencia de algo o alguien invisible. Él escucha pisadas, cómo suben y bajan por las escaleras, cómo se encienden y se apagan los grifos de la cocina, cómo alguien trastea con los papeles de su escritorio, cómo de repente se abre un cajón de la cocina. Quizás
no le da mayor importancia, ¿no? Dice, bueno, producto de la sugestión, es una casa que da impresión, que puede acongojar, si me permites que hable así. Pero quizás lo terrible empieza cuando ese fenómeno de repente parece que cobra inteligencia y se vuelve violento y le lanza por las escaleras. Lo empuja. Lo empuja. Es una agresión. Una agresión fantasmal. En ese preciso momento él recurre a un grupo de amigos, entre ese grupo de amigos estaba Joaquín Gómez Burón, y lo que hacen es pasar diferentes noches para intentar captar lo imposible. Bueno, sí es verdad que está pasando, porque además hay varios compañeros que así lo atestiguan. Vamos a ir allí, vamos a hacer diferentes pruebas psicofónicas, vamos a intentar ver qué es lo que ocurre, si no es producto de la sugestión. Y pasan 2 noches de auténtico terror, auténtico terror. Y él conseguí que me lo describiera poco a poco, porque es algo que tampoco te creas que a él le llamaba poderosamente. No guardaba un buen recuerdo de aquella noche. Y fíjate que Joaquín Gómez Burón, para los que los hemos conocido, era una persona entera, fría y escéptica. Deciden programar diferentes proyectos o pruebas psicofónicas, tanto en el huerto, como en el pozo, como en el sótano. Él es acompañado aquella noche también por curiosos, ¿no? Hay varios amigos, van entre 5 o 6 personas. Algunos de ellos han podido ser testigos de fenómenos extraños, otros simplemente son curiosos. La noche ya empieza mal porque uno de los aparatos eléctricos, nada más entrar todos en casa, parece que estalla, deja de funcionar, no se sabe por qué. Y ya empieza a crear una especie de atmósfera de sugestión. La noche se pone más cruenta o más desagradable aún cuando en un momento dado deciden tomarse un tentempié y empiezan a escuchar el crujir de los cristales, arañar los cristales, que eso queda dentera. Ahora mismo seguramente los espectadores tendrán la misma dentera, ¿no? Esas uñas rasgando el cristal. Se crea una especie de pánico entre los asistentes y es el momento en que Joaquín llama a F, al pintor, y dice, vamos a hacer las pruebas psicofónicas, vamos a dejar que se vayan. Primero van a la parte de arriba, donde tienen un primer susto, producido por las palomas, porque empiezan a ver cómo se escuchan pasos y hasta que descubren que son las palomas cercanas a un palomar lo pasan bastante mal. Hay que entenderles también esa situación. Pero lo más desagradable viene cuando deciden ir al pozo y hacer algo novedoso. No se trata de dejar la grabadora, que en aquellos momentos era de cinta abierta, un Uber de cinta abierta, meten un micrófono, sino que lo atan a una cuerda y lo dejan en el fondo. Insisto, ellos no sabían en ningún momento nada de la historia. Cuando escuchan esas cintas, lo que hay ahí grabado son una serie de pasos de algo que no podía haber ahí, ni siquiera una limaña, la voz de una mujer y gritos, y gritos, y gritos. Claro. Quiero recordar haber leído que también se escucha sonido de agua. Una corriente de agua. Lo curioso es que el pozo está seco. Es decir, se recogen un montón de sonidos que no tienen explicación. Los pasos, una reconstrucción sonora del todo el suicidio. Te has adelantado, canalla. Ellos cuando recogen toda esa serie de grabaciones y las empiezan a escuchar, Joaquín empieza a investigar y empieza a indagar entre la gente del pueblo. Claro. Tenía una capacidad fuera de lo normal para hacerse amigo de los más ancianos. Es verdad, es verdad. Siempre. Y siempre acaban contándole lo que a nadie les contaba. Lo que se encuentra es grabado la reconstrucción de un suicidio. El mismo suicidio que todos conocían que había tenido lugar en ese pozo. Se intentaron hacer pruebas más científicas, de ahí ese recorte que hemos visto antes, una especie de clip que yo no sé si podemos recuperar. Se intentaron hacer pruebas, pero nunca los dueños de la casa quisieron volver a entrar. Poltergeist en Granada se quiere echar tierra al asunto de la Casa Encantada de Gavia. Yo no sé si se quiso echar tierra. Lo cierto es que algo fuerte debió pasar ahí, relacionado con el suicidio seguramente, más que con las pruebas psicofónicas, que los dueños nunca dejaron entrar a ningún investigador. No es muy frecuente la agresión por parte de algo invisible, algo fantasmal a una persona. Al igual que, bueno, imagínate, ¿no? Ese pintor que vivía ahí puede escuchar sonidos, puede escuchar voces, puede incluso ver moverse objetos, pero que alguien lo empuje por las escaleras, eso es algo que marca, ¿eh? En unos meses lo podrás leer en Enigmas. Te lo contará él. Y si quiere te lo contará aquí. Bueno. Si es lo que quieres saber. Claro que marca. Yo he podido hablar con él. Vamos a otra historia. Vale. Esta sí me gusta por la aparición espectral, ¿no? Que en este caso el testigo se acongoja, por no aplicar otra palabra, pero a mí me hubiese gustado ver un espectro así. La Dama Blanca de la Cañada.
5 y 6 de febrero de 1995. Es un caso espectacular. Miguel Ángel Portillo era un vigilante de la estación de tren de La Cañada, está en Ávila, muy cerquita de Madrid. Un frío en esa... Estaba pasando mucho frío en su caseta, en la garita, estaba preparándose la comida, cuando de repente escucha esa es la estación de La Cañada, una fotografía un tanto artística, pero bueno, esa es la estación de La Cañada. Porque la cámara está en el suelo, ¿eh? La cámara está en el suelo. Empieza a escuchar los ladridos de su perro, que era ese, de forma repetida y demasiado agresiva. En ese momento deja el termo con el café, deja los platos, sale y lo que se encuentra es a un ser luminoso que él identifica como una dama blanca, sobrevolando como a 1 metro del suelo, con una especie de vara, dibujando algo en el suelo, que es lo que pueden ver todos los espectadores ahí. Una cruz invertida de 5 puntas con 3 letras, STN. Miguel Ángel Portillo no sabe lo que está pasando cuando se encuentra... ¿Cómo era esa visión? Él la describe como una mujer muy bella. Es muy curioso. Si tuviera una interpretación o una creencia religiosa, estaríamos ante una aparición de la Virgen. De hecho, el Diario de Ávila, que fue el periódico que cubrió toda la noticia, apuntó que en esa misma zona cada 100 años existía la leyenda de que se aparecía una Virgen. Cosas de la leyenda. Lo cierto es que Miguel Ángel Portillo salió corriendo desde esa caseta presa del pánico, corrió los 500 metros que separan de la caseta al bar La Estación, entró en el bar La Estación y allí seguía diciendo y seguía preguntando, como así nos narraron los propietarios del establecimiento, ¿quién se ha muerto hoy? ¿Quién se ha muerto hoy? ¿Quién se ha muerto hoy? No sabía, con los ojos desencajados, presa del pánico. La mujer le tranquilizó, le dieron algo de beber, le dijeron vuelve a tu caseta. No ha vuelto, Luis, y se dio de baja. Lo más sorprendente, como en otra serie de casos, es que pronto se empezaron a buscar explicaciones, ¿no? Pues los más ancianos empezaron a hacer referencia a la leyenda de que cada 100 años se aparecía una virgen. Los más escépticos decían que el vigilante no quería trabajar, lo que quería era salir corriendo. Y la realidad es que no solamente la madrugada del 5 al 6 de febrero del 95 se vio lo imposible con esa dama delante de Miguel Ángel Portillo, sino que días antes y días después otros vigilantes también no llegaron a ver, pero vivieron fenómenos que no tienen explicación. Dijo que era una señora morena, muy guapa y con una túnica blanca que le llegaba hasta los pies. Hasta los pies, y elevado a 1 metro del suelo. Las connotaciones religiosas que tiene la descripción son alucinantes, sobre todo porque con esa túnica todos estamos imaginando a la Virgen María, pero lo más curioso es el dibujo que hace en tierra. Una cruz de 5 puntas y 3 letras, STN. Si echamos a volar la imaginación, Satán, Belcebú, no cuadra nada, ¿no? El bien y el mal tan dispar. Son uno de esos encuentros como tienen las resplandecientes, ¿no? Antoñita Tamayo, Carmen Romero, las niñas que desaparecen durante 3 días y están en manos de una mujer muy bella, con una túnica blanca que les protege del frío, de todas las inclemencias meteorológicas, que no pasan hambre, que no pasan sed y que vuelven a reaparecer y que no saben dónde ha estado. Solamente que han estado con una bella mujer vestida de blanco, absolutamente nada más. Él, cuando tuvo esa visión de esa mujer flotando, también tuvo la visión del cuenco donde comía el perro. Es muy curioso porque esos detalles la prensa no los recogió. Cuando pude hablar con Miguel Ángel, me recordó que hubo 2 detalles que le atenazaron, ¿no? Le hicieron que el miedo le atenazara. Uno, que mientras ladraba la perra y él salía, esa perra que estamos viendo, el termo estalló dentro de la habitación, y que en el momento que vio a aquel ser, el plato de donde tenía la comida la perra empezó como a levitar, como, no sabe, o pegan unos saltos, ¿no? Él en ese momento sabía que iba algo fuera de lo normal. Silencio, es algo que no cuento en el libro, un especial silencio, muy característico como en otros casos. Cierto, ¿no? cierto. Ese extraño silencio que parece que todo ha muerto, que no hay vida en todo alrededor, también. Son 3 detalles que él me relataba y que desde luego yo no tengo ningún tipo de duda que son claves para decidir que él no tuvo ningún tipo de alucinación ni de visión extraña. Encuentros como visiones de este tipo de espectros o fantasmales ocurren y han ocurrido a cientos en toda nuestra geografía española. De Ávila bajamos a Madrid, porque en Madrid existe un edificio oficial. Bueno, ¿cuántos edificios hay en España, puede haber en España, donde estén ocurriendo en este instante fenómenos paranormales y que no se sepa? Que no se sepa, bueno, yo te voy a dar 2 que son los de actualidad. Palau de la Generalitat, Valencia, Museo Reina Sofía, Madrid.
en el Palau de la Generalitat de Valencia el año pasado, las cámaras de seguridad, yo no sé si has hablado del tema en el programa. No, todavía no. Grababan una serie de gases luminosos, formas vaporosas, que pudieron ser contempladas por altos mandatarios de la Generalitat. Es un tema tabú del que nadie quiere hablar. Yo pude hablar con varios policías, constataron que habían visto eso grabado, los vigilantes no relacionaban eso con otra serie de fenómenos extraños como en otros lugares, pero aquello ocurrió y aquello se ocultó o se tapó porque venía el Papa Benedicto a España y cualquier tipo de rumor o de leyenda relacionada con fantasmas no era nada positivo y se tapó. A día de hoy, ¿silencio oficial? Silencio oficial, tan oficial como en el Hospital de la Cigüeña, escasos metros del Palau de la Generalitat, donde María Ángeles Carrascosa me confirmó que altos mandatarios, ella era vigilante, allí se aparece lo que es la dama rosa, era un antiguo hospital, una maternidad, allí ha nacido en la mitad de Valencia. ¿Y hasta qué punto esto no es leyenda urbana? Porque hay mucho de leyenda urbana en estas apariciones, Mira, ¿no? No es leyenda urbana en el momento que José Guirao, director del Centro Reina Sofía, en de eso vamos a hablar ahora, ¿no? 1992 y luego en 1995 recurre a un grupo de investigadores paranormales que era el del Padre Pilón, el grupo EPTA, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, con José Luis, los físicos y los químicos, porque está cansado de que sus empleados digan aquí pasan cosas raras y de que se den de baja. Que se den de baja. Sí, el Centro de Arte Reina Sofía, o el caso del Centro de Museo Reina Sofía, estalla en abril de 1995 con un titular fantástico de Álvaro Gariño en el diario 16, que son los fantasmas del Reina Sofía. Se filtra la primera investigación del grupo EPTA a la prensa, en las que hablan de un tal fantasma Ataulfo, pero hablan realmente de que los ascensores, si vemos el edificio, veremos los ascensores, esos ascensores se ponen a funcionar solos, suben y bajan, que diferentes ventanas son iluminadas, que en las ventanas iluminadas ven pasar siluetas y sobre todo algo muy espectacular. Muchos de los vigilantes que hacen ronda ahí ven y escuchan, ven una procesión como de monjas y el tintineo de unos grandes rosarios. Claro, todo esto puede ser o puede parecer fantasía. Si buceamos en la historia del Reina Sofía, estamos ante uno de los edificios más lóbregos y truculentos que hay en España. Y antiguo. Construido en el siglo, o reformado en el siglo XVIII por Sabatini y Hermosilla. ¿Verdad? Estas instantáneas son... Esas son parte de las investigaciones del grupo EPTA. Ahí tenemos a José Luis, a Sol Blanco Soler haciendo los barridos fotográficos, José Luis midiendo los campos electromagnéticos. Hay que decir que todavía quedan grupos en España dentro de la investigación paranormal que se rigen por el método científico, midiendo absolutamente todo. Sí, yo os he entrevistado también. Lo cierto es que cuando uno se pone a buscar y a bucear en la historia del Reina Sofía, lo que descubre es algo fascinante y aterrador, Luis. Es el primer cementerio para pobres que hay en Madrid. Está situado en el Atochar de Atocha. Posteriormente, tras la reforma de Sabatini y Hermosilla en el siglo XVIII, se convierte en el Hospital San Carlos. Allí no solamente los aspirantes a medicina hacen autopsias, sino que tienen una sala dedicada a los trastornos psicológicos donde se ataba con grilletes y cuerdas y cadenas a las personas que tenían carencias psicológicas. Terrible, o enfermedades mentales. No solamente eso, la Ilustración española y americana llegó a publicar en los años 50 cómo algunos enfermos veían espectros pasear por las ventanas. Fueron tiempos malditos, ¿no? Es como si algo muerto estuviese ahí vivo diciéndote estoy aquí. Cuando va el grupo EPTA se produce una serie de fenómenos acongojantes. Ellos van en dos ocasiones. Van primero en 1992 y luego van en 1995. En 1992 lo que constatan es que los ascensores funcionan solos. Pero ellos, José Guirao, que era el director del centro, que ahora no quiere hablar en ningún medio de comunicación y te aseguro que lo he intentado hasta la saciedad, e incluso un alto cargo del antiguo Colegio de Arquitectos de Madrid, porque no te puedo dar el nombre. Bueno, Fran, perdona, porque yo he entrevistado en varias ocasiones también a Sol Blanco Soler, a Paloma Navarrete. Ellas me contaban esta historia del Reina Sofía y decían, no, es que los ascensores no funcionaban, pero es que comprobamos que estaban desconectados, desenchufados. Claro, funcionaban solos sin nada de luz en el edificio. Hay algo más aterrador, que es lo que le pasa en el 95, en esa segunda visión. Ya sabes que ellos hacen combinación de investigación científica y psíquica. Y psíquica, ¿no? sí. Hacen sesiones Ouija, tienen a la Paloma, bola, tienen a Paloma como sensitiva. Bueno, en el museo hoy
Cualquiera persona que va al museo puede ver 3 lápidas de 3 monjas. Esas 3 lápidas en un principio no existían. Ni se veían. Ni se veían. Y es cuando llega el grupo EPTA y Paloma, en un momento dado, a uno de los vigilantes le dice: ahí hay 3 fantasmas. 3 mujeres que salen de la pared. 2 mujeres y un hombre, y me están mirando. Y tú imagínate la situación, un pasillo, edificio apagado, y me están mirando 3 fantasmas. Si me lo dice a mí, yo en un momento dado me puedo hasta reír. El problema está en que el vigilante cambió el rictus porque cortó con un cúter el pladur que había y le dijo: ¿cómo es posible que sepas que hay 3 tumbas aquí? 3 lápidas. Esas 3 tumbas se pueden visitar. La cosa ha ido increciendo. En 1998 tenía la oportunidad de encontrar a Raquel Arrogante. Raquel Arrogante era una de las vigilantes de seguridad que ha tenido la gallardía o la valentía de, por su verdad, luchar contra el Estado. Esta es Paloma Navarrete, la psíquica del grupo. Bueno, ella en 1998, cansada ya del estrés que estaba viviendo, de las situaciones incomprensibles que se producían día a día ahí, allí algunos vigilantes me han confesado que ven personas vestidas de época sentados en los bancos que hay, así, tranquilamente, mientras el resto de la gente está viendo obras de arte. Bueno, pues Raquel Arrogante se tiene que dar de baja producto de la ansiedad, con cefaleas, vómitos, con un montón de situaciones extremas producidas por estos fenómenos, y hace lo que poca gente ha hecho: denunciar por fenómenos paranormales ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento de Madrid lo que ocurre. Y yo te he traído algunas de esas denuncias, y algunas de esas denuncias y las correspondientes respuestas no tienen desperdicio. Bueno, pues aquí hay un montón de documentos, partes de baja, denuncias a la policía. Denuncias a la policía. Bueno, te he traído una contestación, creo, esa es la contestación. Eso es fascinante. Viene de la Concejalía de Sanidad de Madrid, en la que se contesta a Raquel Arrogante de que no tienen un departamento que estudia fenómenos paranormales para resolver su caso. Exactamente, dice la Dirección General de Salud de la Consejería de Sanidad: hemos de comunicarle que esta administración carece de competencia para la investigación de fenómenos paranormales. Es curioso, sí hay competencia para dar el aval a la investigación, ¿verdad?, pero no para resolverla. No deja de ser curioso. Quizás lo más sorprendente del Reina Sofía es que en ese lugar hay más que óleos y cuadros y obras de arte. Y yo, sabes que mi tema favorito son las casas encantadas, Luis. En el único sitio donde he tenido verdaderos problemas para grabar, de hecho no se pudo grabar para Cuarto Milenio, fue en el Reina Sofía. ¿Y por qué crees tú? Hay la ley del silencio. Ocurre en otros edificios. En el Auditorio Nacional de Música de Madrid, ubicado en la calle Príncipe de Vergara, también hay un veto de silencio por parte de muchos, no ya administrativos, sino vigilantes de seguridad. Imagínate por un momento, Fran, y esta situación, por lo menos a mí se me ha dado en más de una ocasión. Yo sé que a ti también. Imagina por un momento que en este instante nos está viendo, pues, el director de un edificio oficial aquí en Málaga, y en ese edificio oficial, que me consta que sé que hay algunos, sí, están ocurriendo cosas extrañas. Y entonces él mañana se pone en contacto con nosotros y nos dice: en este edificio que yo dirijo están ocurriendo cosas, pero os doy la autorización para investigar, pero no para publicar. Siempre respetando la confidencialidad del lugar. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué harías? Yo lo he hecho en 3 ocasiones. Una fue más extrema, incluso hay un edificio oficial en Málaga donde ocurren fenómenos extraños, lo sacamos en Cuarto Milenio, y sabes que tenemos pendiente la investigación para este programa, y con muchísimas más cosas que nos han contado, en las que 2 psicólogos, 3 administrativos ven sombras, escuchan cómo se abren y se cierran cajones, y es un edificio oficial y está aquí en Málaga. Lo que pasa es que no se puede dar ningún dato. Y yo lo he hecho, pero porque muchas veces nuestro trabajo no es solamente contar historias, hacer periodismo del misterio, sino creo que tenemos la obligación de ayudar a quien confía en nosotros y nos está contando algo que le ha cambiado la vida. Es decir, nadie que ha vivido, aunque sea una alucinación, en el caso más extremo, te está contando su mayor tesoro. ¿Has roto alguna vez el secreto profesional? Creo que no. Siempre he advertido cuando iba a hacer un artículo, grabadora en mano, voy a hacer un reportaje, cada uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace, siempre, y tengo ahí ¿Y lo romperías por la mejor historia de tu vida? No, sería traicionarme, sin lugar a dudas. Hay
Una cosa es que estemos enamorados del periodismo, y en nuestro caso del periodismo del misterio, y otra cosa es que rompamos nuestros propios valores. No, está antes la persona que el periodista, siempre. Sin embargo, hay mucho canalla en esto. Pero como en la política, como en el fútbol, como en la economía, prefiero quedarme con lo positivo, es lo que te ayuda a crecer. Canallas hay en todos lados, y gente de buen vivir y de mal vivir. Fíjate, estamos de elecciones. Fran, tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino. Venga. Volvemos ahí enseguida, enseguida. Vale. Hasta ahora mismo. Casi las 11:25 de la noche, seguimos en directo, Radio Televisión Benalmádena, mis enigmas favoritos, en diferido a través de su televisión local en su ciudad. El próximo viernes, día 25 de mayo, se va a presentar este libro en el Corte Inglés de Málaga, en el ámbito cultural. Ahí estará Francisco Contreras, estará también Javier Sierra, ¿no? Si no es papá, sí. Ah, sí, pues está ya a punto, va a ser papá en nada, entonces... Yo sé que él ve este programa, lo felicitamos desde aquí. Sí. Enigmas Pendientes. Enigmas Pendientes se presenta el próximo viernes 25 a las 7:30 de la tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés en Málaga. Te deseo muchísima suerte. Yo no podré estar, Fran, pero sé que habrá mucha gente y que ojalá firmes muchos libros. Bueno, lo importante es que a la gente le guste el libro, no firmar tantos ni vender muchos. Es que la gente, mucha gente sigue pensando que uno se hace rico con los libros o que uno gana mucho dinero con los libros. Ay, eso es una leyenda urbana, ¿eh? Y aquí hay 15 años de trabajo, que se dice pronto. Es una leyenda urbana. De los libros viven 2 o 3. De la literatura, de escribir, viven 2 o 3. Bueno, como tú conoces la dinámica de este programa, vamos a dar ahora los datos de mis enigmas favoritos. Venga. Y vamos a dar paso bueno, pues a la gente que quiera llamar al programa, preguntarte, contar alguna historia, y al público por si desea hacer alguna Si nos está escuchando el director de ese centro oficial, que ya soy yo, aunque no dé su nombre, que llame. Que llame. La página web, de la que siempre damos todas las semanas, www.luismarianofernandez.com. Toda la información de mis enigmas favoritos, así como sus actividades paralelas y los viajes que tenemos ya previstos este verano. www.luismarianofernandez.com. Nuestro correo electrónico para lo que deseen, misenigmasfavoritos@arrakis.es. Por cierto, ¿qué te parece si hacemos alguna especie de, no sé, concurso? ¿A ti que te gustan mucho los concursos o para sortear algún libro tuyo? No es que me gustan los concursos, pero ya sabes que yo tengo mis manías. Y yo antes de ser periodista era espectador, era lector, y a mí me encantaba que me regalaran cosas. ¿Sorteamos 3 libros esta noche? Venga. 3 libros, Enigmas Pendientes de Francisco Contreras. ¿Hacemos alguna pregunta? ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos inventando sobre la marcha, ¿de acuerdo? El teléfono, por si ustedes desean venir como público todas las semanas, ya nos quedan 5 programas, aunque uno de ellos es grabado ya la semana que viene, es la segunda parte de los reportajes especiales sobre Cuba. Por si ustedes desean venir todas las semanas, deben de llamar a este número, 952 44 79 65, lunes a las 10 de la mañana. Y si usted quiere ahora participar por teléfono, recuerde, estamos en directo, debe marcar el 952 56 44 61, 952 56 44 61. Pues tú puedes hacer alguna pregunta de algún caso del libro, y aquellos que sepan la respuesta, que escriban a nuestro correo electrónico, y luego hacemos un sorteo entre... Podemos hacer otra cosa. A ver, venga, va. En vez de 3, que sean 4. 4. Entonces, 2 para los que se han molestado en venir aquí, que eso es un esfuerzo. Es como el que escribe todavía cartas teniendo email a los programas. Y 2 para los que nos ven desde sus casas. No sé si Fernando Domingo, nuestro compañero de sonido, nos ha facilitado el micrófono. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Hay alguien que desea hacer alguna pregunta? Bueno, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, se lo piensa y solamente tiene que alzar la mano. Perdón. Nuestro teléfono, 952 56 44 61, ya tenemos una primera llamada. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Me llamo Rocío. Rocío, pues adelante, Rocío. No, solamente llamo para felicitarles por el programa y para saludar a mi amiga Marian, que está en el público. Vaya. Bueno, pues nada. ¿Quién es? Está justo detrás de ti. Saludada, sí, ella. Saludada. Pues muchas gracias por la felicitación. Y venga, buenas noches. Buenas noches, y queda el saludo hecho. Bueno, Fran, ese concurso, esa pregunta que podemos hacer sobre tu libro, alguna pregunta concreta de algún caso. ¿Algún caso? La voy a poner difícil, es quizás el caso que más me gusta o el caso que más cariño tengo, ¿no? La fecha de la intervención policial en la calle Luis Marín número 8, Expediente Vallecas. La fecha en la que el inspector José Pedro Negri sube al 4º piso,
letra B, donde vivía la familia Concepción Lázaro, y hace un informe oficial en el que deja descrito como él, junto a 3 policías más, uno de ellos psicólogo, ve como... Estefanía Gutiérrez Marcos. Lázaro. Lázaro. Estefanía Gutiérrez Lázaro. Ve como un crucifijo empieza a girar sobre sí mismo y estalla, como las puertas de un armario librería empiezan a abrirse y a cerrarse, y uno de los policías desenfunda apuntando a la nada, como uno de los psicólogos, estando con Máximo, que es el padre de la familia, escucha que caen piedras en la terraza y no hay piedras, y como todos ellos salen corriendo como alma que lleva el diablo, y José Pedro Negri a día de hoy sigue de baja. La pregunta es la fecha. La fecha. Si ustedes conocen la respuesta, es uno de los grandes casos. Un correo electrónico, misenigmasfavoritos@arrakis.es. Recibimos una segunda llamada. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mira, soy Teresa de Málaga. Adelante, Teresa. No, mira, quería participar en el concurso. ¿Cuál es la pregunta? No, creo que hemos invertido los papeles, ¿no? No, si el concurso está... Si usted hace una pregunta, tiene el libro. Vale. O bueno, ¿cómo se llama? Teresa, ¿de dónde es? ¿De Málaga, Málaga? Yo de Málaga, vivo en Málaga, sí. Vale, y ¿qué? Venga, le voy a hacer yo la pregunta. Dime. ¿Qué cementerio de Málaga tiene fama de fantasmal? Usted ve el programa todas las semanas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué cementerio de Málaga? San Gabriel, no, ¿verdad? Será otro. No sé, ¿qué cementerio? ¿San Gabriel o San Miguel? Ahí vamos más calentitos. ¿Cuántos? No, es que vivo en Málaga, pero no soy de Málaga, ¿eh? Vaya por Dios. Bueno, ¿de dónde es? Yo, de León. Entonces ya nos hemos ido muy lejos. Es San Miguel. Pero vivo en Málaga, ¿eh? Es el cementerio San Miguel. Aquel caso del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, las voces de los niños del cementerio de San Miguel. Ah, sí. Vi el programa aquel, por cierto, sí. Ajá. Sí. Bueno, le damos el libro a Teresa. Sí. Tiene usted su libro, Teresa. Deje sus datos. Vale. O si no, llame usted mañana. Vale. Y deje sus datos. Dejo mis datos, Luis Mariano. Muchas gracias, Teresa. Venga, un saludo. Gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, yo lo que no quería tampoco provocar era esto, precisamente, ¿no? Convertir mis enigmas favoritos en el concurso de la tele. No, el concurso del misterio. No, lo que quería, y creo que lo hemos expresado claramente, es que aquellas personas que estén ahí en casa y que sepan la respuesta de la pregunta que ha hecho, si quieres vuelve a formularla, nos escriban un correo electrónico. No llamen ahora para darnos la respuesta. Es mejor, pues eso, escribir un correo electrónico y de todos esos correos electrónicos hacer un sorteo, que lo hemos hecho en la radio también varias veces. La fecha en la que intervino la Policía Nacional en uno de los grandes casos de los fenómenos paranormales, que es Vallecas. Siempre abrimos el teléfono para que usted pueda preguntar algo con respecto al tema o los temas que hemos tratado hoy. Algún tipo de historia, de enigma, de casa encantada, o incluso para contar alguna experiencia propia que le haya pasado relacionado con el tema de hoy. No sé si alguien quiere... Meli, buenas noches. Adelante. Quería preguntarle a Fran si últimamente hay alguna aparición o milagro más o menos en la actualidad. Bueno, hasta donde yo sé, lo que pasa es que no es que sean apariciones de ahora. En el Escorial, las supuestas apariciones que ha tenido Amparo Cuevas están en tela de juicio. La Fiscalía portuguesa y española la está investigando por diferentes supuestos delitos. Hay una asociación que se ha creado, que es la Asociación Víctimas del Escorial, que dirige Juan Carlos Bueno, que ya ha ganado diferentes pleitos contra la Fundación Virgen de los Dolores, y que ese caso debería de ser digno de explicar, sobre todo porque con el Escorial encontramos la trama de la milagrería en los fenómenos aparicionistas. Como al principio son negadas, casi silenciadas por parte de la Iglesia, como de repente, ante una donación, consiguen tener los permisos para convertirse en fundaciones, como de repente con los donativos compran unos terrenos donde supuestamente se aparece la Virgen, cómo consiguen más dinero y crean una serie de edificios donde tienen seglares trabajando para ellos. Una historia complicada. Y vamos a hablar hoy de las apariciones del Escorial, porque bueno, esta historia también tiene su parte de verdad, o su parte de misterio. Como muchas de las historias que acaban en fraude, suele haber detalles que te dicen que la historia empezó como algo fuera de lo normal. Detalles importantes, ¿no? Realmente en el Escorial la única fenomenología científicamente demostrada, científica, que es imposible. Hay un acta de un médico. Exacto, son los estigmas que vivió Amparo Cuevas cuando todavía estaba trabajando como sirvienta en casa de Miguel Ángel.
un amigo suyo del Escorial. Es manchega, trabajaba como empleada de la limpieza. Un buen día empieza a escuchar voces, que era supuestamente la Inmaculada. Hubo un día que sufre la pasión en su cuerpo de Cristo, y esos estigmas son certificados por un doctor que es Ruiz Mateos, familiar de la... Y que él mismo no se lo explica. Y que no tiene explicación. De hecho, lo cuento en... Y que la sangre es humana. Por supuesto. No tenemos ningún dato más. Además, son unos informes que recogió del olvido Bruno Cardeñosa, compañero de la revista Enigmas, pero no hay ningún dato más. Ni los olores a rosas se pueden explicar, las fotografías con las puertas del cielo se pueden explicar, los las estados danzas del sol. Absolutamente todo se puede explicar, menos eso. Vamos a recibir una llamada, Fran. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? San Juan, de Málaga. Adelante. Sí, bueno, yo quería comentar aquí que hace cuestión de menos de un mes estuve con un amigo en un hospital abandonado, que seguramente lo conoceréis ustedes, que se llama La Atalaya, que está en Ciudad Real. ¿Pero cuándo has estado? Y bueno, tuvimos una experiencia que resultó muy gratificante porque estuvimos por la tarde, ¿no? Por la mañana estuvimos andando por el exterior. Por la tarde entramos dentro. El edificio está en completo abandono, ¿no? Lo que pasa es que la mala suerte ha hecho que ya lo estén derrumbando. Allí hemos tenido bastantes inclusiones psicofónicas y sobre todo por la noche. Entramos sobre las 12 de la noche y con las luces del coche de los compañeros que venían, una pareja que venía con nosotros, yo, desde mi punto de vista, lo que yo vi, ¿no? Nosotros estábamos justo frente a la puerta, vimos como un amigo mío dice, Paco, estoy viendo que está saliendo algo a través de la puerta, veo como sombras, digo, yo no veo nada. Y en ese momento, a través de las luces de los coches, sin que nadie se moviera de su sitio, vimos como una especie de figura etérea, solamente veíamos medio cuerpo, no tenía pies, y eso te lo puedo asegurar que lo vi yo con mis propios ojos, ni estoy loco, ni estoy... Simplemente lo que yo vi, ¿no? Una valoración de lo que vimos en ese momento. A mí me pareció una figura etérea de una mujer que caminaba muy despacio y se deslizaba. Y nos fuimos de allí, vamos, porque es que la verdad que me impresionó mucho y tuvimos que dejarlo... a la semana siguiente, bueno, un día siguiente, a los 2 o 3 días fue una pareja amiga mía de aquí de Málaga, que vive en un pueblo y sacó bastantes inclusiones, pero ya estaban aquellos echándolo abajo. Dicen que han visto en una de las curvas de allí una figura etérea atravesar la carretera, la figura de una mujer. Yo veía a través de la figura, eso sí, se veía a través, era una figura transparente, translúcida. Y la verdad que me sorprendió bastante. Dices y que... aquello no era, te puedo asegurar que no había nadie allí. Otra cosa, otro tipo de fenómeno que descubrimos allí fue que justo antes de entrar a mediodía se oyó un golpe fuertísimo, como si cayera un mueble grandísimo al suelo, pero con una violencia tremenda. Entramos dentro y subiendo a la planta segunda nos pareció que había como en una de las habitaciones un enjambre gigantesco de avispas o de abejas. Justo cuando bajamos y volvimos a subir, entramos otra vez en la misma habitación, ya no se oía nada. Estos compañeros que estuvieron allí también me relatan lo mismo, y la verdad que eso puede ser algún tipo de fenomenología que tiene que ver con la parapsicología, desde mi punto de vista, ¿eh? Dices que grabasteis psicofonías. Sí, bueno, sobre todo la pareja que venía con nosotros grabó bastante. Dice que tuvieron un mogollón de inclusiones, en una misma tarde, en una sesión de por la tarde y parte de la noche. Pero es que estaban aquellos ya derrumbándolo y con una bola de esas grandes que echan el edificio abajo, y es una pena porque yo tenía muchas ganas de volver a ir allí. ¿Y te hablaron en algún momento del contenido de esas grabaciones? Sí, ellos me dijeron que se manifiestan muchos niños y es que allí ha habido mucho sufrimiento. Aquello era en principio era un hospital para tuberculosos, luego pasó a ser un hospital para niños enfermos, y creo que la última vez que estaba aquello abierto era como un psiquiátrico, ¿no? Allí hubo suicidios, en fin, aquello la verdad que impone bastante de noche, y yo te puedo asegurar que no estábamos ninguno que estuviéramos un poco, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, impregnados de la leyenda ni lo que hubiera podido pasar allí. Y solamente una cosa, en Málaga hemos descubierto un sitio donde suceden fenómenos, porque yo soy vigilante de seguridad. En la Alcazaba de Málaga dicen que se aparece un espectro. ¿En dónde? Un amigo mío que te puedo asegurar y te puedo dar datos,
está de baja psicológica por el tema, ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? en la Alcazaba de Málaga. ¿En la Alcazaba? Sí. Tenía noticias de que efectivamente... No sé si es leyenda, ¿eh? Yo tengo que hablar con él porque no lo he contactado todavía con él. Me comenta una chica que está ahora mismo trabajando allí que, según le han comentado, el chico está de baja psicológica por el tema de que se le ha aparecido varias veces. Dime. Una pregunta, Juan, ¿te ha contado qué es lo que le ha pasado ahí en la Alcazaba y dónde le ha pasado en la Alcazaba? Pues creo que en uno de los... es que yo no estuve allí hace muchos años. ¿En los fosos? Dicen que es como una especie de sótano. ¿En los fosos? Un foso, exactamente. Vale, pero ¿y no te ha dicho qué clase de fenomenología ha visto? O sea, Dice que ¿qué es lo oía que voces. vio? Ha habido veces... ¿Tú me oyes bien? Es que no te oigo ahora por el móvil. Yo te oigo perfectamente. ¿Qué es lo que Dime, vio? dime. ¿Qué es lo que vio esta chica? Ahora, la chica no, fue un chico. Dice que vio un espectro. Yo no sé si es un hombre, la figura de un hombre o una mujer. Y ha habido veces que han escuchado voces en el mismo sitio, en el foso, exactamente. Francisco Contreras lleva razón, el foso es. Es que yo no me acordaba, pero es el foso. Si eres tan amable, dejas tu número de teléfono a nuestro compañero Sí. y nos ponemos en contacto contigo. Cuando quieras. De acuerdo. Muchísimas gracias Pues por a ti. habernos Adiós. ofrecido esta interesante información. Veo unos apuntes, Luis. Hombre, Juan ha tenido el privilegio de ir a un sitio que ya no existe, que es la Atalaya, la han derribado. La han derribado. Directamente. Que fue un psiquiátrico. En su última época fue un psiquiátrico. Es verdad que hay leyendas de niñas y niños aparecidos, pero sobre todo su fama fantasmal viene por un asesinato que se produjo en las inmediaciones. Y yo he estado en la Atalaya con un gran investigador que es Javier Pérez Campos. Lo conoce absolutamente todo de la Atalaya, ha entrevistado incluso a personas que trabajaron allí. Y yo tengo mis serias dudas de que sea un lugar encantado. Ya. Es decir, sonidos que no existen, técnicamente la parapsicología lo llaman mimofonías, es decir, se cae una vajilla, vas a ver si está la vajilla en su sitio y sigue estando en su sitio, no se ha caído, o vasos, espectrogénesis, la visión de espectros, figuras errantes, psicofonías. Si fueran muchas personas a lo largo del tiempo las que nos estuvieran diciendo que están viviendo, observando o escuchando lo mismo, podríamos clasificar a la Atalaya como un lugar encantado. Mientras que no sea así, no deja de ser una leyenda urbana y nosotros tenemos que ser los primeros en ser rígidos en este asunto. Últimamente han aparecido diferentes lugares, yo personalmente con los que no estoy absolutamente nada de acuerdo en que sean lugares encantados. Sí. Uno es la Atalaya y otro es el Hispano de Madrid. Es pura leyenda urbana porque siempre hay un amigo de un amigo. Amén de todos los que circulan por internet, ¿eh? Bueno, pero y esas filmaciones hechas por teléfono móvil. De todas maneras sería interesante, Luis, que Juan te enviase las psicofonías que ha conseguido allí. Sí, por escucharlas, por analizarlas. El hecho de que no sea un lugar encantado o que sea todo una leyenda urbana no significa que no haya podido localizar unas incursiones parafónicas importantes. Tenemos una llamada de espera, vamos a recibirla, Fran. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy Reme de Fuengirola. Adelante, Reme. Mira, yo quería hacerle una pregunta a Francisco. Dime, Remy. ¿Sabes algo del cementerio de los ingleses? En Málaga, claro, que estaba por el Limonar. Algo hay, o algo sé, o algo me han contado. Lo que pasa es que yo, cada historia que os cuento aquí, igual que, o cada caso, cada expediente que divulgo, igual que hace Luis Mariano, lo necesitamos contrastar. Entonces, a mí sí me han contado historias extrañas del cementerio de los ingleses, pero es que solamente me lo han contado dos personas. Y me lo han contado personas diciendo que me lo han contado un amigo. Bueno, ya solo merece la pena visitarlo, ¿eh? Es precioso el cementerio. Hombre, solamente por la obra artística que es... Te podría decir lo mismo del cementerio de San Miguel, ¿eh? Yo de pequeña vivía en la Malagueta y mi abuela me contaba muchas cosas de por ahí. Y he ido bastantes veces con ella. ¿Muchas cosas Pero, como claro, qué, Reme? Las cosas de las abuelas. Oye, Pues, Reme... Dime. Y una pregunta que te iba a hacer, que no se me ha dado así la intuición. ¿Y tu abuela no te contaba cómo era aquello del duende de la calle del Calvo? Hombre. ¿Qué pasó? A mí se me ponían los pelos de punta. ¿Pero qué pasó con el duende de la calle del Calvo? Venga, danos la primicia. Lo que le pasó no lo sé. ¿Pero qué es lo que te contaban? ¿Eh? ¿Qué es lo que te contaban? Bueno, a mí me contaba que se presentaba por las noches. Sí. Y que quería a la persona que se le presentaba, quería cogerla. Sí. Yo no sé si era cosa de mi abuela, porque ahora ya hace mucho tiempo, pero la verdad es que me contaba cosas escalofriantes. Algún día Pero me es que desde entonces no he oído yo esas historias más.
Y ahora, como estás hablando del cementerio de San Miguel... Vaya, y usted no ha oído... Remé, no me diga eso, usted no ha oído hablar del fantasma del Diario Sur, Bueno, del duende de las máquinas, sí. y el de la calle Cister, de lo que era la Plaza de Janés, detrás de la catedral, Ahí me ha llevado mi abuela muchas veces. y el de la Casa Cuna, No, ese no tanto. lo que es ahora la biblioteca. No, Bueno, es que ese no lo tengo yo Francisco Contreras parece el abuelo Cebolleta, de verdad. Soy el abuelo muy... Cebolleta. también. Remy, muchas gracias por llamar. Venga. Soy el Buenas abuelo noches, un beso muy Besito para fuerte. ti. Un beso. Soy Eh, el abuelo Cebolleta. Son los típicos casos, las típicas historias de Málaga capital. Fíjate Importantes historias. qué maravilloso es la... La comunicación. Sí, esto, ¿no? Que te llame alguien que te está viendo ¿Verdad? y que te hable de un duende del que Sí. no se ha hablado nunca Sí. en Málaga, que es el duende de la calle. Algún día hablamos de ello. Calvo. Algún Te día hablamos contaré, de ello. porque además Y es una bonita historia. Es la magia de la comunicación y del directo que permite esto. Recibimos una llamada y vamos con una consulta del público. Buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Yo soy Álvaro, de Málaga. Adelante, Álvaro. Mire, es que resulta que hará cuestión 3 años atrás de este tiempo, cuando estaba muy de moda el cortijo de Villajurado, porque decían que ya lo iban a demoler y que las personas que quisieran visitarlo ya aprovecharan la última ocasión. Yo me acuerdo que me llegué con un amigo mío, fotógrafo, y bueno, aquello estaba vallado, con letrero de peligro, hay electricidad, en fin. Bueno, al final no había electricidad, ¿no? Pero conseguimos entrar en la casa, ¿no? A través de uno de los agujeros que hay en las paredes, ¿no? Y me acuerdo que hicimos 60 y tantas fotografías y bueno, yo con mi teléfono móvil también intentando grabar pues el sonido ambiente, a ver si captaba algo. Pero nosotros no, o sea, cuando llegamos a casa y miramos la foto y escuchamos, en total, nosotros nada, ¿no? O sea, fue una experiencia muy bonita, aquello estaba muy derruido, unos salones muy grandes, pero bueno, estaba todo muy mal. Además me comentaron que se había matado un chiquillo que se había tirado por un agujero, se había caído por un agujero la policía local, porque ahí en el patio central había un agujero, y ponía policía local, no pasar. Había un pozo en... Sí, pero no murió nadie allí. No, afortunadamente no murió nadie. Porque Se si no quedó, tendría- inválido, por cierto. Pero sí bueno, es cierto que ya el no- cortijo no conozco ya los jurado, detalles. hablo de él en el libro, No le oigo nada, Bueno, Álvaro, ¿tiene algo más que decir? Sí, yo lo único que quería preguntarle era si las visiones que se han visto en el cortijo Villajurado son solamente en la parte más alta del edificio, que no se podía llegar porque la escalera estaba derruida. Esa era mi pregunta. Gracias, Álvaro. Buenas noches. De nada, buenas noches. Bueno, el cortijo jurado ha sido un tema del que hemos hablado muchísimas buen veces programa, en este buen programa. programa hicimos allí. Sí, Buen lo programa hicimos. mientras Álvaro estaba hablando, lo estaba rememorando a mi mente aquella noche. Buen programa hicimos allí Para que la sirvió, cadena de SER. que sirvió de modelo para muchos otros, con investigadores y expertos y realizando pruebas. Sí, y pues con José Manuel Frías, que es quien saca a la luz toda esta historia del cortijo jurado hace tiempo. Con él hemos hablado mucho de este tema y él ha contado sus experiencias, los testimonios que él ha recogido, tanto en la parte baja como en la parte alta. Nosotros podemos contar lo que vivimos aquella noche. Aquella noche no solamente disfrutamos con nuestro trabajo, aunque lo pasamos muy mal en determinados momentos, porque el problema de cortijo jurado, al igual que otras casas, es que se cae y si pisas mal, el fantasma vas a serlo tú en unos minutos. ¿Tú recuerdas en ese instante que terminamos el programa a las 3 de la madrugada, era viernes? Y recuerda, Frank, estábamos el equipo allí, en la cadena SER, tal, y era salir del edificio del cortijo jurado y ver, no sé, había cuántos cientos de coches, de gente. Era imposible hacer una investigación normal en cortijo Estaba jurado. todo el mundo allí. Yo creo que estaba medio Málaga esperando a que salieran los de Milenio 3. Hay detalles en cortijo jurado que a mí todavía, y lo cuento en el libro, me hacen tener la mirada Crítica. y fija, crítica y fija ante lo que pueda pasar. Uno, esa misma noche todos los coches se quedaron sin batería. Es imposible que 2 unidades móviles de radio preparadas para una conexión de ese calibre se queden sin batería. Pero no solamente las 2 unidades móviles, nuestros coches personales también. Pero además tuvimos problemas porque las grúas no van por caminos y no nos quería coger nadie. Estábamos ahí perdidos. Pero hubo más detalles. Antes de la conexión con Milenio 3 hicimos diferentes pruebas. Eso es. Tanto psicofónicas como con videocámaras en infrarrojo. En las videocámaras quedó grabado en los sótanos, donde están las cuadras, en la parte de la izquierda, justo debajo de la capilla, para todos los que hayan ido, una especie de esferas de luz cruzando el objetivo, que aquello bajo ningún concepto eran insectos, ni luciérnagas, Bueno, yo también ni las mariposas, grabé, en la parte de arriba. en el pasillo, Sí. y que curiosamente se han dado en otros lugares también encantados, esas pelotitas de luz. Pero lo más sobrecogedor fueron las 3 psicofonías que captamos también con las grabadoras y con los minidiscs, que decía que, hola, soy yo.
o algo. La de que yo Sí. la lo tengo seguro, y soy yo también. Yo no sé cuánto hay de realidad y de mentira en Cortijo Jurado. Sabes que yo soy muy escéptico. No lo sé, porque en Cortijo Jurado, tras la emisión de Milenio 3, hubo 2 emisiones, una antes de Nochevieja y luego la que hicimos todos. Se convirtió en un video de gente que quería ir allí a ver lo imposible, que destrozó completamente Cortijo Jurado. Totalmente. Y que hizo absoluto caso omiso a la primera norma que decíamos en todos los programas, que era una propiedad particular y que estaba prohibido pasar. De hecho, fuimos nosotros los únicos que teníamos los permisos para grabar. Acuérdate cuando fuimos para tu programa. Que se colase la gente, hubo accidentes, afortunadamente nadie se mató, pero hubo accidentes porque la misma gente que acudía allí se puso a excavar agujeros para buscar los sótanos donde supuestamente se hacían rituales satánicos, que es en una de las mayores leyendas urbanas. Dará que hablar, ya lo verás. Tenemos que acabar el programa. Teníamos una consulta del público. Yo, como estás aquí, tienes el privilegio de estar aquí, se la haces fuera de cámara cuando termine el programa. Pero yo tengo que hacerte primeramente 2 preguntas antes de acabar. Bueno, recordar la cita del próximo viernes 25 a las 7:30 de la tarde, pasado mañana, en el ámbito cultural del Corte Inglés en Málaga. Francisco Contreras estará presentando este libro, Enigmas pendientes, de la editorial Espejo de Tinta. ¿Qué andas liado ahora? Has estado en Oviedo con una investigación alucinante. Ya me hubiese gustado a mí estar allí contigo, compartirla, pero bueno, de cualquier forma la vas a compartir aquí en octubre, en la próxima temporada, porque tendremos los resultados de qué exactamente. Tenemos los resultados de quizás uno de los grandes misterios de la Iglesia que hay en España. Si quieres, te emplazo a que el primer programa sea sobre ello. El segundo, porque el primero ya está palabrado, pero el segundo. El segundo, el Centro Español de Sindonología, con más de 37 especialistas en criminología, botánica, química, física, biología molecular. Hemos tenido aquí a Jorge Manuel Rodríguez, etc. Llevan más de 2 décadas analizando un paño arrugado, sucio, que cualquiera de nosotros le daría una patada si se lo encontrara por la calle, pero que se venera desde el año 1075 en la Cámara Santa de la Catedral. El sudario de Oviedo. Se llama el sudario de Oviedo. Es el sudario que supuestamente tapó el rostro de Cristo desde el momento en que falleció hasta su traslado al sepulcro, y los resultados los publicamos este mes en Enigmas en exclusiva, porque fuimos el único medio de comunicación acreditado para asistir no solamente al Congreso, a entrevistar a los máximos especialistas. ¿Y qué se desvela? ¿Qué se desvela en esa primicia? Pues que seguramente estemos ante el rostro de Cristo. Ahí es nada. Es lo que dicen ellos. Y entre otros ha trabajado Manuel Rey, que es biólogo molecular, referencia de todos los analistas de ADN que hay en este país. Lo contamos en octubre, aquí en este mismo programa. Francisco Contreras Gil, muchísimas gracias por este reencuentro. Muchísimas de nada por este buen rato. Mucha suerte. Gracias. Te despedimos con este aplauso, Francisco. Nos vamos, pero la semana que viene estaremos aquí para contarles algunas historias. Es el segundo programa especial dedicado a los reportajes que hemos hecho en Cuba. Será un especial sobre santería y les aseguro que será muy interesante. Un abrazo de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean felices. Buenas noches.